Política es la organización civilizada y la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más poder. Bienvenidas, bienvenidos. Hoy se cumple un año ya desde que iniciamos esta serie de conversaciones. Hasta ahora se han publicado exactamente 52, un año, 52 programas que significan 1,560 minutos al aire, en los que hemos escuchado la voz de 20 mujeres, 27 hombres, y hemos publicado 5 programas especiales sobre la democracia, el régimen político, la participación ciudadana, los derechos vulnerados de las minorías y la revolución de las mujeres. Ha sido un programa libre, libérrimo y diseñado a favor de la libertad de pensamiento. Así tenía que ser, pues se ha producido desde una casa de estudios que también está luchando por su autonomía y por afirmar su vocación de poner el conocimiento al servicio de las mejores causas, como todas las universidades públicas de otras entidades cuyas televisoras muy generosamente han tomado este programa para reproducirlo en sus canales propios, lo mismo que el canal del Congreso, de modo que llega a todo el país. Al cumplirse un año de este esfuerzo colectivo, hecho semana a semana, gota a gota, quisimos hacer un recuento y también un manifiesto. Pues este programa no ha querido competir con las noticias del día, ni anclarse en la coyuntura del momento, ni someterse a los ruidos de los debates que nacen y se extinguen como si fueran fuegos fatuos, como luces de bengala. No, nada de eso. Si se fijan, nos hemos propuesto escapar de esa dinámica líquida, así como la calificó el filósofo Bauman. Líquida porque se escapa como agua entre las manos, tan pronto como se pronuncian las palabras que literalmente se van al aire y se pierden con los vientos del debate rápido, enconado y casi siempre inútil. No queremos eso. No queremos ser parte del ruido que agobia a las redes sociales, a la prensa escrita, a los medios, a las plataformas electrónicas en cualquiera de sus variantes. Aunque estamos conscientes de nuestro lugar como televisora, el medio es el mensaje, decía Marshall McLuhan, lo que hemos querido producir aquí es la conversación que se hace desde los espacios universitarios. Subrayo estas últimas palabras, conversación y universidad. La conversación es siempre de ida y vuelta, es diálogo y es pausa, es voz, pero también silencio para escuchar al otro, a la otra, para ponerle atención. Es un intercambio entre dos o más que se respetan, que quieren entenderse, que buscan aprender y ser mejores a partir de lo que oyen y no solo de lo que se empeñan en decir. La conversación es el opuesto del monólogo, del grito histérico o del grito autoritario, de la voz de mando, de la que se impone por la fuerza mientras se enfatiza con el índice y la mano en alto y se me callan porque no somos iguales. Nada de eso. La conversación es entre iguales y busca que todos y todas seamos precisamente iguales. Es más, que seamos unos igualados para poder hablar en paz, con libertad y sin más recursos que nuestra inteligencia y nuestra voz. No la fuerza de los machos, ni los recursos del poder, ni los gritos que ensordecen. No queremos elegir entre el ruido y el silencio, ni el ruido del encono y la polarización, ni el silencio cómplice, agachado. Lo que hemos buscado es conversar a gusto, para entendernos y para liberarnos de esas trabas. Tengo para mí que esa es la misión fundamental de la universidad, producir conocimiento para que se sepa, para que se comparta, para hacer conciencia y para que salga al mundo por todos los espacios disponibles.
Las universidades son grandes espacios de conversación abierta, libre, inteligente, comprometida, honesta, entre personas que están aquí en la universidad para aprender, para enseñar, para transformarse, hablando con otros que son iguales, aún siendo diferentes, y que quieren con sinceridad que el mundo de vida, el mundo que vivimos cotidianamente, el mundo que compartimos y del que somos responsables, sea cada vez mejor. Cada una de las conversaciones que hemos tenido a lo largo de este año puede verse otra vez, como si fuera la primera. No están fechadas ni ancladas a la primera plana del periódico del día. Nada es más viejo que el periódico de ayer, dicen los profesionales. No. Estas conversaciones, estas 52 conversaciones publicadas, pueden revisarse ahora mismo, otra vez, como si hubiesen sido grabadas esta mañana. Lo que hemos buscado, y yo creo que lo hemos logrado, es crear una videoteca que ya reúne las ideas, las preocupaciones, la hondura de 47 especialistas de cada una de las materias que hemos abordado, y ya dije antes, 5 recuentos sobre temas que hemos considerado principales. Ahí están todos estos programas disponibles para quien quiera sumarse a esta conversación. Están en los archivos digitales del Canal 44 o en YouTube, están en Internet, abiertos, y pueden usarse para ensanchar el diálogo en las aulas universitarias, para tomar nota de lo que han advertido aquí quienes han venido a conversar, para volver, si quieren, sobre los puntos discutidos, para seguir hablando, construyendo, imaginando, divulgando, creando. Ninguno de estos programas tiene fecha de caducidad, al contrario, mientras más tiempo pasa, la verdad, como los buenos vinos, dicen los que saben, tienen más cuerpo, más contenido, se saborean mejor. Y cuando se ven varios juntos, el resultado es aún más rico, porque las conversaciones que se tienen a fondo y de buena fe subrayo, las que de veras valen la pena, nos dejan recuerdos, memorias, aprendizajes que duran mucho tiempo. ¿Quién no ha tenido alguna de estas conversaciones a lo largo de su vida? De esas que se recuerdan siempre y se cuentan después a los amigos, a los hermanos, a los hijos. Bueno, estas están grabadas y están todas a su disposición. Así que este es nuestro manifiesto, para contrarrestar el ruido y el escándalo del día, el que sea, y para contradecir el silencio que se compra o se obtiene mediante la intimidación y el miedo. Aquí hemos optado por la conversación serena, bien informada, con inteligencia, que llama a la conciencia. Así, en calma, en paz, sin gritos, para entendernos, para querernos, para cuidarnos. Debo hacer un corte, pero no se vayan. Volveremos después del corte para recordar algo, apenas algo de esas conversaciones. Es rápido, ya volvemos. Bueno, a lo largo de este año hemos hablado, ya lo decía yo antes, con 20 mujeres y 27 hombres de veras ejemplares, que en apenas unos minutos, lo que dura cada programa, nos han nutrido en serio con su experiencia, con su inteligencia, con su muy sincero compromiso con los temas y con el mundo que les rodea. Revisen, por ejemplo, se los ruego, las conversaciones que tuvimos con la doctora Jacqueline Pechard, con Jorge Javier Romero, con Flavia Freidenberg, con Jesús Silva Herzog Márquez, con Lorenzo Córdoba, con Ricardo Becerra, con Francisco Valdés Ugalde y con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Ya esa sola lista bastaría para proponer un curso completo sobre el estado que guarda nuestra democracia. Un curso sobre el largo, complejo y muy accidentado proceso que llamamos la transición y sus múltiples desdichas y sus traiciones.
así como su desembocadura en el nuevo régimen que ahora mismo está queriendo construirse sobre las ruinas del pasado. Una transición que dejó atrás el viejo régimen de un partido casi único, como se le decía, hegemónico desde luego, que nació desde los tiempos del cardenismo de Lázaro Cárdenas, del general Cárdenas, el padre del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, con quien hablamos aquí de esa primera construcción del sistema político mexicano, que describirían después con maestría Daniel Cosío Villegas, Pablo González Casanova, Arnaldo Córdoba, entre otros grandes profesores, y que sin embargo fue conformando una forma de dominación política que sí era necesaria y nació siendo muy popular en aquellos años, pero se agotó y se corrompió con el paso del tiempo, hasta producir, como sabemos bien, un gobierno muy autoritario, vertical, rígido y violento. Fue un sistema que empezó a agotarse definitivamente con el fraude que le cometieron al ingeniero Cárdenas, justo a él, cuando fue candidato a la presidencia en el ya lejano 1988, pero que ya había pasado antes por momentos críticos como la represión a los médicos, a los ferrocarrileros, a los estudiantes en aquel 2 de octubre del 68, el 2 de octubre no se olvida. Pero era un régimen tan sedimentado que todavía perduró hasta el final del siglo tratando de adaptarse a los tiempos nuevos de la democracia, de la globalización, de la comunicación inmediata, de la información inocultable y de las nuevas formas de relacionarse que hay en la sociedad. En su conjunto, ancladas, por cierto, en ese nuevo mundo electrónico del que aquí nos habló Catalina Botero. Nuestros invitados nos hicieron ver que al despuntar este nuevo siglo, el XXI, nuestro siglo, ese sistema ya había muerto, no solo en México, sino en toda América Latina. Y entonces comenzó otra época, que infortunadamente tampoco logró resolver los 3 problemas principales del país: la corrupción, la pobreza, con sus múltiples manifestaciones de desigualdad y exclusión, y la violencia. Así que en el 2018, después de años de desencanto, vendría la rebelión electoral que dio paso al triunfo del presidente López Obrador y el comienzo de esto que ya estamos viviendo, lo que el presidente llama la 4T, y que otra vez, como si fuera un karma, enfrenta esos mismos 3 males que nos agobian y quizá aún más acentuados: la corrupción, la pobreza y la violencia. De corrupción, ese mal viscoso que se nos coló a la sangre del país, hablamos aquí con Lourdes Morales, con María Elena Morera, con Jorge Alatorre, con Anel Vázquez Anderson, con Augusto Chacón, con María Amparo Casar. Otro curso entero que, insisto, está ahí en las redes para quien quiera verlo y ojalá lo hagan. Y aprendimos algo básico, que mientras sigamos persiguiendo ese fenómeno, el de la corrupción, al final del recorrido, cuando ya está causado el daño, creyendo que la cosa consiste en meter a la cárcel a los corruptos más notables, más importantes. Mientras eso sucede, las causas que generan ese mal sigan ahí, pues la corrupción va a seguir intacta y rampante. No importa cuántos peces gordos caigan en las redes, mientras el agua donde crecen siga sucia. Y está sucia porque la corrupción es la captura tramposa, amañada de lo que es público, o sea, lo que es de todos y para todos, para ponerlo al servicio de unos cuantos que quieren más poder o más dinero, o quieren ambas cosas, y las obtienen. De las consecuencias de esos hechos y de la vulneración que causan al Estado de Derecho en México, es decir, a las reglas que nos damos para convivir de manera más o menos armoniosa y más o menos razonable, hablamos en particular aquí con Alejandro González Arreola, con Pedro Salazar Ugarte, con José Ramón Cosío, con Diego Valadez, con Emilio Álvarez y Casa, con María Elena Morera y con Eduardo Guerrero.
Quien se asome nuevamente a ver esos programas se dará cuenta de que sí, estamos y vivimos en la cuerda floja. Vivimos en un estado que tiene muchas leyes y muy buenas, pero que no se cumplen, o se cumplen muy a medias, a cuentachiles. Duró tantos años el régimen que arreglaba todos los asuntos bajo la mesa, con dinero, con influencias, con palancas, con recomendados o de plano a balazos, que está costando mucho moverse hacia el cumplimiento simple y llano de la ley. Así que ni se acaba el régimen que vulneró el derecho, ni acaba de nacer el nuevo. Por eso hay tanta desigualdad, tanta pobreza y tanta violencia en el país. Y también tanta polarización y tanto pleito político. De eso también hablamos mucho a lo largo de este año de conversaciones. Pero permítanme hacer aquí otro corte breve para volver sobre estos temas. No se vayan, volvemos enseguida. Antes de irnos al corte, estábamos diciendo que la vulneración del Estado de Derecho nos ha hecho vivir en una cuerda floja. Pero lo cierto es que esa cuerda es aún más tensa, más peligrosa para las personas más vulnerables del país. Siempre son ellas y ellos, los pobres, los olvidados, los de abajo, quienes lo pasan peor. Para ellas y ellos son los derechos. Para eso se hicieron, para los más débiles, porque los ricos, los influyentes, los poderosos, se defienden solos. De eso hablamos aquí, en este año, con Ricardo Bucio, con Enrique Cárdenas, con Marcelina Bautista, con Ana Cristina Ruelas, con Ricardo Fuentes, con Tonatiuh Guillén, con Antonio Sánchez Bernal y con Clara Jusidban, quienes desde distintos ángulos, todos ellas y ellos, han dedicado buena parte de su vida a entender nuestras desigualdades, que son muchas y son muy tercas, rudas, persistentes. No solo es el dinero lo que nos distancia, es también el origen, desde el origen, y es la educación. Otro tema discutido a fondo en este espacio, en las conversaciones que tuvimos en ese caso con Manuel Gil Antón, con Sara Ladrón de Guevara, con Ricardo Villanueva, con Lorena Ruano, con Antonio Lascano. Esa desigualdad que además puede volverse, y de hecho se vuelve, manipulación de la ignorancia, manejo de las emociones, chantaje, y que acaba convertida en muchas otras formas de someter otra vez a los más vulnerables a la voluntad de los más poderosos. Una vieja historia, como nos lo recordó aquí también Javier García Diego, y que también se ha expresado en un lenguaje que se transmite por los medios, machaconamente, para distanciarnos más, para pelearnos en vez de reconciliarnos y para seguir dándole vuelta a la cuerda floja en la que nos balanceamos, en la que nos agobiamos. De los medios, de la comunicación, de las distintas formas en que nos gritamos en vez de escucharnos, del amor que hemos abandonado para relacionarnos, también hablamos mucho en estas horas. Vean, por favor, nuestras conversaciones deliciosas, por cierto, con Daniel Golding, con Blanca Heredia, con Katia D'Artigues, con Melissa Amezcua, con Ricardo Rafael, con Jesús Rodríguez Cepeda, con Gabriela Barquetín y con Tiare Escanda. Un conjunto de pláticas que de veras vale la pena repetir sinceramente, porque esas voces armoniosas nos están haciendo mucha falta y nos están haciendo falta cada vez más. Hablar de paz, de la cultura de la paz y de la forma de buscarla tesoneramente pasa necesariamente
por otro lado, por abrazar la revolución de las mujeres, que ha sido de lejos la mejor causa que nos ha traído este ya muy atribulado siglo XXI. Los derechos, pero también la vida cotidiana, la seguridad, el trabajo, el respeto y la igualdad entre géneros. De eso hablamos mucho con Marta Lamas, con Leticia Bonifaz, con Flavia Freidenberg, y de otro lado con Andrew Seeley, con Tonatiuh Guillén y con Aletia Fernández de la Reguera, hablamos de las y los migrantes, esas personas que ya no pudieron vivir donde nacieron y que se lanzaron a buscar a otros lugares para nacer de nuevo, o algo así, para soñar que pueden renacer. ¿Cuánta falta nos hace conversar de veras para aprender a amar al prójimo? Ha sido un año intenso, algunos, no todos, y es una pena, algunos libramos la pandemia, pero nos enfrentamos a otros desafíos, la destrucción del medio ambiente, la guerra, hay guerra entre Ucrania y Rusia, el odio como recurso de poder repetido y muchas formas de violencia entre personas que, de cobrar un poquito de conciencia, solo un poco, sabrían, entenderían que destruir al otro, a cualquier otro, y destruirlo de cualquier manera, es también una forma de suicidio, es una forma de autodestrucción. Los invito pues a que vean estas conversaciones, a que las hagan suyas y de ser posible a que las reproduzcan en sus propias voces. Mejor hablar mucho y con calma, porque hablando de veras es cierto, hablando se entiende la gente. Y la mejor forma de hacerlo es la conversación. Aquí estamos y mientras nos dejen, aquí vamos a seguir conversando con gente inteligente, desde la libertad, desde la paz, desde el conocimiento, es decir, desde la Universidad de Guadalajara. No quiero cerrar este recuento sin decirles que aunque ustedes solo vean este sillón enorme que me pusieron, yo no lo elegí, que conste, y vean una pantalla, detrás de este programa hay un magnífico equipo de profesionales a quienes les he cobrado una enorme gratitud y a quienes ya considero mis amigos y mis amigas. Cada 8 días ha estado aquí Joel Díaz y cada semana Montserrat Rivas se ha encargado de que no falte nunca nada. Ella diseñó también, por cierto, los contenidos de los 5 programas especiales. Y además han estado aquí David Aldaz, Edgar Ochoa y Óscar Molgado, los productores. Y en la cabina, Eduardo Barragán, Benjamín Pineda, Brian Muñoz, Brian acá en mi oreja, Óscar Ponce y Fernando Andalón. Y en este foro, los camarógrafos Guillermo Corona, Héctor Pérez y Eric Luna, asistidos por Jonathan González, por Cintia Ramírez y Luis Bustos. Génesis Zúñiga hace cada semana lo que puede para que me vea yo un poco mejor o no tan mal. Y a la cabeza de este foro el gran Octavio Flores, gran fotógrafo, gran amigo y gran amante de la vida. Gracias por este año. Aquí seguimos y aquí vamos a seguir. Muchas gracias a todas, a todos, gracias por seguirnos y nos vemos en la próxima conversación. La política es la organización civilizada de la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más poder.